Hola a todos, empezamos a explicar algunos problemas de mecanismos de transmisión en ejercicios, ¿de acuerdo? Pues empezamos, recordando algunas cosas. Podemos encontrarnos en mecanismos de transmisión con ruedas de fricción, en las cuales existe un contacto en la superficie para poder transmitir desde una rueda motriz a una rueda conducida, desde una rueda motriz a una rueda conducida y desde una rueda motriz a una rueda conducida. En este caso tenemos la rueda motriz más grande que la conducida, en el segundo caso tenemos la rueda motriz más pequeña que la conducida y en el tercer caso tenemos las dos ruedas iguales. En función de que ocurra una u otra cosa tendremos una velocidad de salida u otra. También nos podemos encontrar con poleas y correas, en las cuales transmitimos desde la rueda motriz hasta la conducida mediante correas. ¿De acuerdo? Donde tenemos, igual que antes, tres casos: la rueda motriz o 1 y la rueda conducida o 2, la rueda motriz también llamada 1 o la rueda conducida también llamada 2 y la rueda motriz 1 o rueda conducida 2. Un sistema de transmisión de grande a pequeña, de pequeña a grande y las dos ruedas iguales. Con los engranajes, que es el tercer caso, recordamos que nos podemos encontrar con el número de dientes o también podemos dibujar los engranajes de la siguiente manera, con círculos concéntricos. ¿De acuerdo? Si nos aparecieran los engranajes con dientes, en algún problema tal vez tengamos que contar el número de dientes para saber Z, que es el número de dientes, cuántos son, para luego poder calcular la relación de transmisión, que recordamos que podemos encontrarla con la relación de diámetros o la relación de velocidades entre conducida y motriz o la relación de dientes en los engranajes. ¿De acuerdo? Muy bien. Y recordamos que si la I, podemos tener tres casos, era mayor que 1, era un sistema multiplicador. Si la I era menor que 1, era un sistema reductor de velocidad, y si era igual a 1, era un sistema transmisor de velocidad. ¿Cuándo ocurrirá que sea igual a 1? Cuando las dos ruedas tengan el mismo diámetro, las dos ruedas tengan el mismo diámetro o los dos engranajes tengan el mismo número de dientes. Esto es para el caso en el que nos podemos encontrar con dos ruedas de fricción o dos poleas y correas o dos engranajes, pero también nos podemos encontrar con una cadena cinemática o tren. Tren de ruedas de fricción, tren de poleas y correas o tren de engranajes o la combinación de todas ellas. ¿Qué es una cadena cinemática o un tren? De ruedas de fricción, de poleas y correas o de engranajes. Que tengamos más de dos de las anteriores. Más de dos ruedas de fricción, más de dos poleas y correas o más de dos engranajes. Podemos encontrarnos con tres ruedas de fricción o podemos encontrarnos con cuatro ruedas en poleas y correas. Podemos encontrarnos tres engranajes, ¿de acuerdo? Si tenemos tres ruedas de fricción, podemos ver que tenemos tres ejes. En estos casos podemos calcular la relación de transmisión de 1 a 2, de la rueda 1 porque hay contacto con la rueda 2, hay transmisión, y de la rueda 2 a la rueda 3 porque hay contacto, hay transmisión. Recordamos que esto lo podemos calcular de 1 partido de 2 o, y en la relación de transmisión de 2 a 3, de 2 partido de 3. ¿De acuerdo? Esto también lo podemos relacionar con N2 partido N1 y esta de aquí también la podemos relacionar como N3 partido N2. ¿Entendido? La relación de transmisión total de estas tres, ¿cuál sería? La relación de transmisión de 1 a 3. ¿Y eso cómo lo llamamos? Pues la relación de transmisión de 1 a 2 por la relación de transmisión de 2 a 3. Cuando multiplicábamos teníamos la relación de transmisión total y podíamos saber si era un sistema reductor, multiplicador o simplemente transmisor. Recordamos que la relación de transmisión no tiene unidades porque tenemos en el numerador las mismas unidades que en el denominador. En el numerador las mismas unidades que en el denominador. ¿De acuerdo?
recordamos que la velocidad se mide en revoluciones por minuto, el diámetro se puede medir en centímetros o metros o milímetros. La cuestión está en que en el numerador, arriba, y en el denominador, abajo, tengan siempre las mismas unidades, ya sea centímetros, milímetros, decímetros, metros, lo que queramos. ¿De acuerdo? Hemos dicho una cadena cinemática con 3 ruedas de fricción, que pueden ser también 3 engranajes, por ejemplo, y esto es lo que haríamos. ¿Qué pasa si tenemos 4 poleas unidas por correas? Que en este caso, si comprobamos, lo vemos, tenemos 3 ejes, ¿verdad que sí? Pero la transmisión se realiza de la 1 a la 2, por lo tanto yo puedo calcular la relación de transmisión entre 1 y 2. La transmisión se realiza de la 3 a la 4, por lo tanto yo puedo calcular la relación de transmisión entre la 3 y la 4. ¿Y cómo calculo la relación de transmisión entre 1 y 2? De 1 partido de 2. ¿Cómo calculo la relación de transmisión entre 3 y 4? De 3 partido de 4. Recordamos que aquí podemos poner también n2, la velocidad de la 2, dividido por la velocidad de la 1, que también podemos calcularla ahí, la relación de transmisión entre 1 y 2. En el caso de la segunda, pondría n4 partido n3. Lo que ocurre en este caso es que en el eje segundo, en este eje de aquí, tengo 2 ruedas. 2 ruedas que giran a la vez, giran solidarias. Si las dos giran a la vez sobre el mismo eje, quiere decir que la velocidad de la rueda 2 es igual a la velocidad de la rueda 3, que es la misma velocidad que el eje. Y pasamos por fin al primer ejercicio. Tenemos un ejemplo como este, donde tenemos una rueda más grande, la motriz, y una rueda más pequeña, la conducida. ¿De acuerdo? Ambas, esta sobre un eje y esta sobre su correspondiente eje. ¿De acuerdo? Y existe contacto aquí en la superficie, por lo tanto, se produce la transmisión de movimiento cuando hay rozamiento, pero en este caso se produce se produce el contacto y por lo tanto consideramos que hay transmisión de movimiento. En primer lugar, os podría preguntar, ¿qué tipo de sistema de transmisión es? Pues es un sistema de ruedas de fricción, porque hay contacto en la superficie. Como segunda pregunta os podría decir, ¿cuál es la relación de transmisión? Que recordamos que no tiene unidades. Podemos inventarnos las unidades y decir que D1 mide 20 centímetros y D2 mide 5 centímetros. Y podemos decir que N1 son 100 revoluciones por minuto y que N2 no sabemos a qué velocidad se mueve la rueda conducida. El caso del apartado B, para calcular la relación de transmisión, sé que es la I, la relación de transmisión entre la rueda 1 y la rueda 2 la podemos calcular como D1 partido D2 o N2 partido N1. ¿De acuerdo? Como N2 no lo sé, no utilizo esta parte de aquí, pero D1 sí que lo sé y D2 también lo sé. Por lo tanto, puedo calcular la relación de transmisión entre 1 y 2 a partir de los diámetros. Si sé que el D1 mide 20 centímetros y D2 mide 5 centímetros, 20 entre 5, 4. Centímetro y centímetro se va, por lo tanto la relación de transmisión es 4. Yo ya puedo suponer que la velocidad de la conducida de salida va a ser 4 veces más grande que la de entrada. ¿De acuerdo? Pero vamos a comprobarlo, porque en la C, en el apartado C, nos piden calcula la velocidad de cada rueda. La velocidad de 1 ya nos la dan, que son 100 revoluciones por minuto, y cuál será la velocidad de la rueda 2. Como ahora sí que sé la relación de transmisión porque la he calculado en el apartado anterior, solo tengo que hacer la relación entre velocidades de ambas ruedas y despejar. La relación de transmisión entre 1 y 2 es 4. La velocidad de la rueda 2 no la sé. ¿Y cuál es la velocidad de la rueda 1? 100. ¿Cómo despejo N2? Porque la quiero dejar sola. Entonces, si tengo algo dividiéndola, pasa al otro lado multiplicando, en este caso que no hay más componentes, ¿de acuerdo? 4 por 100 es igual a N2. Recordamos que esto lo hacíamos, ¿por qué? Porque a este lado multiplico por 100 y a este otro lado multiplico por 100, de manera que lo hago y así se ve mejor. Esto viene de que si multiplico a un lado del igual por 100,
Para que sea la misma igualdad tengo que multiplicar al otro lado del igual también por 100. De manera que aquí me queda ya la N2 sola y a este otro lado tengo el 4%, que es lo que hemos sacado aquí arriba. 4% es N2, que son 400 revoluciones por minuto. Esa es la velocidad de la rueda conducida. ¿Es un sistema transmisor, reductor o multiplicador de la velocidad? Como I de 1 a 2 es mayor que 1, porque es 4, es un sistema multiplicador. Lo podríamos comprobar de todos modos, porque vemos que N1 gira 100 revoluciones por minuto, mientras que N2, la rueda conducida, gira 400, 4 veces más rápido. Es un sistema multiplicador de velocidad. Sentidos de giro. Para los sentidos de giro, si no me dicen nada, supongo un sentido de giro, y si me dan un sentido de giro, entonces ya tengo que ver la otra hacia dónde va a girar, ¿no? Pero si no me dan ningún sentido de giro, yo supongo que esta rueda gira en este sentido. Al girar así en este sentido y hay contacto en la superficie, si sigo el mismo sentido, esta gira en este otro sentido, ¿de acuerdo? Para hacer este giro. ¿Y qué función tiene la rueda loca en la transmisión con ruedas de fricción? Recordamos que la rueda loca la ponemos en medio de dos ruedas de fricción. ¿Para qué? Si yo considero que esta rueda gira en este sentido, la rueda loca va a girar en sentido contrario para que otra vez la rueda final o conducida gire en el mismo sentido que la rueda 1. Recordamos que esta era la rueda loca. Este sería un posible ejercicio, ¿de acuerdo?